instante, una patrulla pasó lentamente por el estacionamiento. Adentro iban dos: un sargento rubio con gafas de sol levantadas sobre la frente y un joven cabo con rostro rapaz. El vehículo se detuvo. «¿Ves eso?», dijo el de mayor rango, sin apartar la vista de la ventana. «Lo veo», respondió el cabo. «Se ve rara, demasiado erguida, como si estuviera presumiendo. ¿Quién anda así por una gasolinera?». Naomi escuchó el portazo. Los oficiales bajaron. Sus pasos eran rápidos. El sol se reflejaba en sus insignias. «Buenos días, señora», dijo el de mayor rango acercándose. «¿Podría mostrarme sus documentos?». Naomi se giró, sosteniendo la botella con ambas manos. En su rostro, calma. «Claro. ¿Sucedió algo?». «Recibimos una llamada. Alguien informó sobre una persona sospechosa en el área de la gasolinera. Coincide con su descripción». «¿Mi descripción?». Levantó una ceja ligeramente. «Estoy uniformada. Mi identificación está conmigo». «La identificación se puede falsificar, señora. ¿Le importaría mostrarla?». Ella, en silencio, sacó su identificación. La desplegó. Foto, sello, firma. Él la miró y nada cambió en su rostro. «Tendrá que acompañarnos», dijo el sargento. «Disculpe, ¿bajo qué fundamento?». «Hasta que confirmemos su identidad. Usted no parece…». Titubeó. «Alguien que deba estar aquí. Soy oficial del cuerpo médico, base Foreston. Estoy en camino a una concentración. Hice una parada para comprar agua». «Puede decir lo que quiera, señora», intervino el segundo. «Pero según nuestros protocolos, debe ser llevada a la estación para una investigación. No me niego a cooperar, pero no ha indicado ninguna razón por la cual deba ser detenida. Le pido que me permita contactar a mi comandante, el coronel William Harris. Puede llamar al cuartel general. Y ponga las manos sobre el capó», interrumpió el sargento. «Ahora mismo». «¿Habla en serio?». «No se discute. ¿O va a resistirse?». Naomi retrocedió lentamente. La gente comenzó a reunirse alrededor. Dos adolescentes, una mujer con un teléfono en la mano. Alguien ya estaba grabando. Alguien susurraba: «Pero si está uniformada». «Obedezco», dijo Naomi girándose. «Pero ustedes tendrán que responder por esto». «Actuamos conforme a la ley», espetó el cabo. «Manos al capó». Tocó el capó con las palmas, sintió el metal caliente. Las esposas se cerraron con un chasquido. Alguien jadeó. «¿Qué está pasando?», dijo la mujer del teléfono. «¿No ven quién es? Lleva uniforme, es del ejército». «Guarde el teléfono, señora», gruñó el cabo. «No, estoy grabando todo. Esto es una locura». Naomi no se movió. Su rostro permanecía tranquilo. Solo sus labios se apretaron ligeramente. «Permítame hacer una llamada», dijo ella. «Una. Es mi derecho». «La hará en la estación», respondió el sargento. En la comisaría hacía fresco. Las paredes eran grises, el metal de la silla estaba frío. Le quitaron las esposas, pero no le devolvieron los documentos. Naomi estaba sentada, con las manos sobre las rodillas, en silencio. De vez en cuando, algún empleado entraba en la habitación, con una mirada huidiza, sin palabras. En el pasillo se oían voces. «¿En serio arrestamos a un militar?». No solo a un militar, a una mujer uniformada, con identificación. ¿Quién llamó? Un tipo de una granja dijo que simplemente caminaba demasiado lento. ¿En serio? ¿Viste el video? Ya está en todas partes. Se abrió la puerta. Entró un oficial, papeles en mano, rostro tenso. «¿Teniente Richards?». «Sí. La van a trasladar. Un vehículo del ejército. El coronel Harris llegará en 1 hora. Ya está en camino». «Bien. Disculpe, yo…». Titubeó. «Solo cumplía órdenes». «Entonces comprende que ese es precisamente su problema». Se levantó, pasó a su lado en silencio. Ni una palabra, ni un gesto. Afuera el aire era más cálido. Junto a la acera había un vehículo militar. La puerta se abrió. El conductor, un joven soldado raso, se enderezó. «Teniente». «Gracias, soldado». Se sentó. Detrás de ella, la gasolinera, el concreto, las miradas, las cámaras. Todo lo que había sido quedó allí. Adelante. El camino, el comando, la conversación y la verdad, que no necesita gritos, solo permanecer en silencio, con seguridad, para siempre. La luz en la comisaría era demasiado brillante, fría,
como la luz de un quirófano donde, en lugar de ayuda, hay observación silenciosa. Las paredes parecían estériles, no por limpieza, sino por indiferencia. El olor a café barato, uniformes lavados y cansancio llenaba el aire. Naomi estaba sentada en una silla de metal en una habitación sin ventanas. Sobre la mesa frente a ella, nada, ni papel, ni agua. Solo el silencio, en el que se oía la respiración de quienes la observaban a través del cristal. Se abrió la puerta. «Teniente Richards», dijo el sargento Felton entrando. «Seguimos esperando la confirmación de su identidad por parte del comando». «Ya la recibieron», respondió Naomi con calma. «Escuché cómo el despachador contactó con la base militar. Recibieron una respuesta». Él bajó la mirada. Vaciló, como si por un segundo hubiera olvidado el guión. «Tenemos nuestros procedimientos. Mientras su estatus no sea ingresado oficialmente en el sistema, permanecerá aquí. No soy una criminal. No hemos afirmado eso. Me esposaron en la gasolinera, frente a los transeúntes. A pesar de que no me resistí, no violé la ley y estaba en uniforme de los Estados Unidos. ¿Qué es esto exactamente, en su opinión, sino una afirmación?» Felton desvió la mirada. Sus hombros se encogieron, como por una frase demasiado fuerte. Salió sin responder. Naomi se quedó sola. No miró la cámara en la esquina, pero sabía que la vigilaban. No le enojaba, solo la agotaba. Puso las manos sobre la mesa, con las palmas hacia abajo. Cerró los ojos. No rezaba, simplemente recordaba cómo una vez, en un campo vacío, en el barro y bajo la lluvia, vendó la pierna de un soldado que susurraba: «Gracias, teniente». Y ninguna cámara registró entonces cómo le sostuvo la mano para que no temblara de dolor. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez entró un joven policía, nervioso, con un expediente en las manos. Teniente, el coronel Harris ya está en camino. Recibimos su confirmación por escrito. Llegará en 30 minutos. Gracias. Quisiera disculparme». «¿Por qué exactamente?» «Por todo. Vi el video. La forma en que se comportó fue realmente... simplemente... Perdón. Las disculpas no son palabras, son acciones. Espero que aprenda la lección». Él asintió y se fue, casi sin tocar el suelo, como una sombra asustada por la luz. Mientras tanto, en el pasillo, el ruido aumentaba. A través del cristal, Naomi captó fragmentos de voces. Alguien hablaba por teléfono. «Ya está en las noticias». «Sí, uniformada». «No, no es broma». Alguien corría con papeles. Alguien hablaba en susurros. La palabra ejército sonaba con demasiada frecuencia. La palabra racial se susurraba como una maldición. Escuchó pasos, pesados, seguros. La puerta se abrió. Entró él. El coronel William Harris, alto, con canas en las sienes, con un uniforme impecable. Su mirada era directa, como una línea de formación. «Teniente Richards», dijo él. «Señor, estoy aquí. Estoy llamando al comando, alertando a la prensa, haciendo todo lo que puedo. No está sola». «Lo sé, señor». Se sentó frente a ella. «Estoy orgulloso de cómo se comportó. Sin emociones, sin gritos. Todos lo vieron, y fue lo correcto». «Gracias, señor. Pero no lo vieron todo». «¿Qué exactamente?» «Que esto no se trata de mí. Se trata de los que vendrán después. Ser oficial o soldado no es una armadura. Es un recordatorio de que no tienes derecho a tener miedo de ser tú mismo, ni siquiera con esposas». Harris asintió. Se levantó. Rodeó la mesa. «Nos vamos de aquí, teniente. No solo se ha ganado la libertad, se ha ganado el respeto. Y ahora será más difícil no otorgárselo que ignorarlo». En el estacionamiento de la comisaría ya se había reunido gente. Varios reporteros, transeúntes con teléfonos, cámaras. Alguien gritaba: «Es ella, la soldado del video». Alguien simplemente permanecía en silencio. Un vehículo militar esperaba junto a la acera. El conductor, un soldado raso, abrió la puerta trasera. La teniente Naomi se acercó al vehículo, se detuvo, se giró hacia el coronel. «Señor, permítame decir unas palabras». «Hable». Levantó la vista hacia la ventana del edificio. En una de ellas vio la figura del joven cabo, el que le había puesto las esposas. «No voy a demandar. No busco venganza. Solo quiero que alguien recuerde este día. No por el video, sino por lo fácil que hubiera sido actuar de otra manera».
Lo escucharán, dijo Harris en voz baja. Eso espero. Cuando el vehículo arrancó, Naomi miró por la ventana. Las cámaras se apagaban, la gente se dispersaba. El sol subía más alto. Sintió cómo el calor penetraba a través del cristal, posándose sobre sus hombros. Un calor no de aprobación, sino de que por dentro todo estaba en orden, de que había hecho todo como debía. A su lado yacía el teléfono. En la pantalla, decenas de mensajes de amigos, de compañeros de servicio, de periodistas. Naomi lo puso en modo silencioso. Miró hacia adelante, manteniendo la espalda recta, como siempre. La habitación en el segundo piso del comando militar estaba casi vacía. Naomi estaba de pie junto a la ventana, apoyada en la pared. Detrás del cristal se mecían las copas de los árboles. Un camino lejano se perdía en la bruma del mediodía, y la ciudad más allá de la base vivía como si nada hubiera pasado. Tenía el teléfono en las manos, pero no miraba la pantalla, simplemente lo sostenía. Por dentro todo estaba tan tranquilo que parecía que hasta el corazón latía más suavemente, para no perturbar ese frágil equilibrio que había mantenido desde el momento en que el chasquido metálico de las esposas dividió su vida en un antes y un después. Se abrió la puerta. «Teniente Richards», dijo la voz de Harris. «¿Se puede?» «Por supuesto, señor». El coronel entró, se sentó en el borde de la mesa, colocando una tableta sobre sus rodillas. «Esta mañana me llamó el fiscal de la ciudad. Ya vio el video. Está en las noticias importantes, incluso en Washington. Yo no lo envié. Guardé silencio. Hizo bien. Otros no guardaron silencio. La grabación la difundieron quienes estaban en la gasolinera. Una mujer, una maestra, estaba cerca cuando todo comenzó. Es su voz la que se oye cuando la ponen sobre el capó. Dijo, «Es una vergüenza. ¿No lo ven? Es una vergüenza». Naomi desvió la mirada. No quería ser una heroína ni una víctima. No se convirtió en ninguna de las dos. Siguió siendo usted misma. Le pasó la tableta. En la pantalla, titulares de noticias. Mujer militar detenida sin fundamento. Oficial del ejército sufre discriminación racial ante transeúntes. El silencio de la sargento Richards es más ruidoso que cualquier mitin. «Escriben», dijo en voz baja. «No saben nada de mí, pero ya escriben. Porque usted demostró cómo es la dignidad. No en el discurso, no en el cuerpo, sino en cómo no gritó cuando ellos querían que lo hiciera. Gritar no habría cambiado nada. Me habría convertido en una de esas a las que describen como emocional, agresiva. Quería mantenerme en mi sitio. Y se mantuvo en el suyo. Mientras tanto, fuera de la base, la historia cobraba fuerza. Los reporteros estaban junto a la valla. El ayuntamiento emitió un comunicado sobre el inicio de una investigación interna. Los oficiales Felton y Collins fueron suspendidos temporalmente. Uno de ellos, el más joven, intentó contactarla a través de un tercero. Pidió que le transmitieran que lo sentía, dijo Harris, que se había equivocado, que no había sido personal, que simplemente hacía lo que le habían enseñado. Si así le enseñaron, entonces alguien tiene que reeducarlo. ¿Quiere presentar una queja formal? Number, quiero que lo eduquen aquellos que saben cómo se siente una persona esposada, no quien decide cuán rápido poner las esposas. Entonces, quizás debería sentarse frente a usted. Naomi levantó la mirada. Lo pensaré. Al día siguiente en la base hubo una reunión, pequeña, informal. La gente se reunió en el salón de actos no para un informe, sino para escuchar. Naomi no quería hablar, pero aún así salió. Uniformada, con la espalda recta. «No estoy aquí porque exija algo», comenzó. «No estoy aquí para acusar. Estoy aquí para que sepan cómo fue. Sin ediciones, sin palabras Gromkig. Me detuvieron cuando iba camino a cumplir una orden. Me detuvieron no por mis acciones, sino por mi apariencia. A pesar del uniforme, a pesar de la identificación, a pesar de mi voz, todo fue ignorado. Solo quedaba el cuerpo, y se convirtió en la razón. En la sala reinaba el silencio. No respondí con gritos porque sabía que eso no los cambiaría a ellos. Me cambiaría a mí. Y yo ya era quien debía ser, y no quería convertirme en otra persona solo porque no me vieron. Calló. Nadie aplaudió, pero todos escuchaban exactamente como ella quería. Al atardecer, Harris volvió a verla. En su mano, una carta. «Es una disculpa oficial de la administración de la ciudad.
firmada por el alcalde. Puedo enviársela por correo o tirarla. Que se quede, no para perdonar, sino para recordar. Llegó otra carta. Se la entregó, en papel simple, con una letra que temblaba por la tensión. No sabía que la humillación podía ser tan silenciosa. Creía que la resistencia siempre era ruidosa, pero ahora entiendo que la verdadera fuerza reside en quien puede callar y aún así mantenerse superior. Perdóneme, si es posible. Jake Collins. Naomi la leyó. Luego dobló la carta y la guardó en un cajón. No sé si lo perdoné, pero escuchó. Y eso es más de lo que esperaba. ¿Qué va a hacer ahora? Iré a trabajar. Tengo guardia en el hospital. La gente sigue necesitando ayuda. Mientras griten, escucharé y responderé con lo que sé hacer. Si quiere hablar en público, la televisión espera. Hablaré, pero más tarde, cuando haya el silencio adecuado entre las palabras. No se imagina lo fuerte que es. Simplemente no permití que hablaran por mí. Harris se levantó, le estrechó la mano, la sostuvo por un momento, y cuando salió, Naomi se quedó sola. Se sentó, cerró los ojos, y en ese silencio, que volvía a ser suyo, conocido, tranquilo, sufrido, se permitió respirar, por primera vez profundamente, desde aquella mañana en que la gasolinera pareció solo una parada, y no el punto de partida de todo un viaje. La ciudad de River Pine temblaba por una atención a la que no estaba acostumbrada. Los periódicos, que usualmente escribían sobre descuentos en supermercados y partidos escolares, ahora salían con titulares en blanco y negro donde resonaban las palabras violación, uniforme, insulto y raza. En el edificio del ayuntamiento colgaba una cámara de noticias, como un ojo observando la verdad. La gente discutía en los cafés, susurraba en los autobuses, y en las escuelas los maestros interrumpían las lecciones para hablar con los niños sobre lo que significa juzgar por las apariencias. Naomi lo sabía. No buscaba esas noticias, pero la encontraban de todos modos, a través de la pantalla, de las voces de sus colegas, del teléfono, donde se acumulaban más de 300 mensajes. Algunos escribían palabras de apoyo, otros consejos furiosos, y algunos breves y contenidos. Orgulloso. Al tercer día después del incidente, el coronel Harris la invitó a su oficina. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos a la espalda. Naomi, llegó una carta oficial de Washington. La apoyan incondicionalmente. Eso es bueno, señor. Pero con eso llegó algo más. Una invitación para una presentación pública. Puede negarse. Nadie la obliga. ¿Dónde? En la universidad. Una mesa redonda sobre percepción racial, derechos y servicio. Entre los participantes hay 2 senadores, un periodista y usted. Naomi se sentó, suspiró. Quieren que grite, quieren que diga la verdad, y la verdad no siempre grita. Harris asintió. Su mirada se suavizó. Lo sé, Naomi, y precisamente por eso debería hablar. Esa noche llegó a casa más tarde de lo habitual. Su apartamento era sencillo. Libros, luz cálida, un par de fotos familiares. En la pared colgaba un cuadro, un camino solitario en la estepa, perdiéndose en la luz. Preparó té, se sentó junto a la ventana, encendió la radio. Escuchó cómo el locutor hablaba de ella, sin nombrarla, pero dejando suficientes pistas. Cuando una mujer uniformada no puede ser aceptada como oficial porque primero ven su piel, entonces no es solo un incidente, es un espejo de la sociedad. Naomi apagó el sonido. En la habitación volvió el silencio. El auditorio de la universidad era espacioso, con techos altos y filas de butacas mullidas. En el escenario, una mesa de madera, micrófonos, una bandera. El ambiente era tenso. La sala estaba llena. Estudiantes, profesores, periodistas. Alguien sostenía un cartel. El uniforme no es armadura contra el prejuicio. Otro. Yo veo a una persona. Cuando el presentador salió y dijo, hoy con nosotros, la teniente Naomi Richards, una ola de aplausos recorrió la sala. Ella salió con calma, uniformada, sin adornos, sin maquillaje, solo una mirada directa y la espalda erguida. Se sentó. El micrófono estaba encendido. La luz le daba directamente en el rostro. Gracias por venir, dijo el presentador. Estamos aquí para escuchar, no para juzgar, no para corregir, sino para escuchar. Tomó el micrófono,
Guardó silencio unos segundos. No soy política, ni activista. Soy soldado. Juro proteger y cumplo mi juramento sin condiciones. Silencio. Ese día iba a una concentración. Estaba uniformada. Llevaba mi identificación, mi placa, mi rango. Pero para ellos, eso no existía. Para ellos, solo existía la piel. Y quizás, el miedo. Pausa. No grité, porque el grito también es un arma. Y estoy acostumbrada a curar, incluso a quienes hieren. En la sala, silencio. Alguien se seca los ojos. Alguien toma notas palabra por palabra. Me preguntan, ¿por qué no se resistió? Porque sabía que en esta lucha lo importante no es mostrar fuerza, sino seguir siendo una misma. Esperaban que me quebrara. Simplemente me mantuve firme. Esa fue mi fuerza. Dejó el micrófono. No dijo más. Las palabras ya estaban dichas. Ahora, el silencio. Y en ese silencio, la sala se puso de pie. Sin aplaudir, sin gritar, simplemente poniéndose de pie. Después de la presentación, un joven se le acercó. «Teniente, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro. ¿No teme que ahora la recuerden solo por esta historia? Si me recuerdan, que no sea por las esposas que me pusieron, sino por cómo no las acepté, ni con el corazón ni con palabras». Él asintió. «Recordaré precisamente eso». Al día siguiente, las calles volvieron a la vida. La gente se apresuraba, los coches tocaban el claxon, las tiendas abrían. Pero en el escaparate de una librería apareció una fotografía. Una mujer militar, de pie frente a un micrófono. El pie de foto. La dignidad no necesita gritos. Naomi pasó de largo. No se detuvo. Solo aminoró el paso un instante. Y luego, de nuevo, con paso firme, tranquila, como siempre, se dirigió hacia la base. Allí la esperaban sus pacientes, el horario, la rutina diaria. Pero ahora sabía que su voz ya había sonado. Y permanecía, incluso en el silencio. La primavera llegó a River Pine sin prisas. Entraba en la ciudad lentamente, como con cautela, dejando por las mañanas un fino polen sobre los capós de los coches y reflejándose en los charcos donde ayer aún había nieve. El viento se volvió más suave. No quemaba, sino que acariciaba, como una mano. La gente empezó a esperar más tiempo en los semáforos, como si aguardara algo más que una simple luz verde. Todo a su alrededor parecía haberse aquietado, no con inquietud, sino con respeto hacia algo importante que estaba sucediendo en su ciudad. No en el ayuntamiento ni en los periódicos, sino en los corazones. Naomi caminaba por la Alameda sin uniforme, con una sencilla camisa oscura, pantalones y un abrigo. El pelo recogido, el rostro tranquilo. En la mano, un cuaderno. La habían invitado a dar una conferencia en la escuela de la ciudad. No como soldado, no como heroína, sino como una mujer que no bajó la cabeza cuando hacerlo hubiera sido lo más fácil. ¿Está lista?, preguntó la maestra, recibiéndola en la entrada. Sí, solo voy a hablar. Sin micrófono. En el salón de actos había unos 100 alumnos. Caras diferentes, miradas diferentes. Algunos sonreían, otros miraban con recelo, algunos simplemente esperaban que terminara la clase. Se paró frente a ellos. Guardó silencio unos segundos. Me llamo Naomi Richards. Sirvo en el ejército, en el cuerpo médico. No he venido aquí a contarles cómo ser fuertes. Estoy aquí para decirles que ya son fuertes. Simplemente, no todos lo saben. Un niño levantó la mano. ¿Es verdad que la arrestaron solo porque era negra? Naomi lo miró con calma, sin rencor, con comprensión. Es verdad que no me vieron como soldado, ni como persona, sino solo como un color. Y el color no es una acción, no es una elección, es solo una parte de la piel. Pero no puede ser toda la verdad. ¿Y lloró después? Me enojé, pero no lloré, porque las lágrimas las guardo para aquellos a quienes pierdo, y a mí misma no me perdí. Permanecí. El niño asintió. Sus ojos ya no se desviaban. Escuchaba la verdad. Entonces, ¿por qué no gritó? Naomi dio un paso adelante. Porque eso esperaban. Porque el grito es una reacción. Y yo quería dar una respuesta. Y una respuesta, para nosotros, siempre es una elección. Elegí el silencio. Pero no fue un silencio débil. Fue firme. Se mantuvo en su sitio. Y fue escuchado. Después de la reunión, una niña se le acercó, frágil, con una trenza y pecas.
En sus manos, un libro con marcapáginas. ¿Puedo? Claro. Quería decirle que a mí también me dijeron una vez que yo no era de aquí. Entonces me callé. Luego pensé mucho en lo que debería haber respondido. Pero ahora entiendo. Mi silencio fue correcto. Porque seguí siendo yo misma. Gracias por decir eso. Naomi se inclinó, sonrió. Gracias por escuchar. Una semana después, llegó una carta. Un sobre sin sellos, solo un nombre escrito a mano, con pulcritud pero con firmeza. La abrió, leyó. Teniente Richards, fue mi decisión. Nadie me presionó, nadie me instruyó. Yo mismo elegí entonces decir que usted era sospechosa. No la conocía, no la había oído, solo la miré. Y ese fue mi error. Renuncio no porque me obligaran, sino porque no merezco el uniforme si no puedo ver a la persona detrás de él. Espero aprender algún día. Jake Collins. Naomi guardó la carta en un cajón, no porque hubiera perdonado, sino porque entendía. Cada uno tiene su propio camino. Y si una persona ha emprendido el suyo, hay que dejarla seguir. En la base, todo seguía su curso. El hospital, el entrenamiento, las guardias, los turnos que comenzaban a las 6 de la mañana y las conversaciones que terminaban después de medianoche. Pero Naomi ya no era solo una sombra en el pasillo. La escuchaban, la notaban, no por miedo, sino por respeto. Un día, un capitán, al pasar, le dijo: «Teniente, ¿no le gustaría dar un taller a los nuevos reclutas sobre cómo no perder la voz en el silencio?» Ella sonrió. «Lo pensaré». Cuando la ciudad volvió a calmarse y los noticieros se llenaron de otras historias, Naomi, una tarde, regresó a aquella misma gasolinera. No por rencor, no para recordar, sino para cerrar el círculo. Entró en la tienda, compró agua, la misma de siempre. El mismo botón, el mismo susurro de la botella. Salió. En el estacionamiento había una mujer. ¿Es usted? Sí, sí. Yo estuve allí entonces, grabando. Tenía miedo, pero usted no flaqueó. Fue simplemente una elección. Usted cambió algo. Ahora hablo cuando antes callaba. Naomi asintió. Callé para que ustedes empezaran a hablar. Se fue, sin mirar atrás. Y esa noche, sentada junto a la ventana con una taza de té, Naomi miraba la ciudad. Las luces en las ventanas, los coches lentos, los árboles que ahora florecían. Ya no buscaba más palabras porque sabía. Lo más importante ya lo había dicho. Sin gritos, sin eslóganes, simplemente manteniéndose en su sitio y siendo ella misma.